distinguidos amigos, esta es una reunión, creo que formidable, por la presencia de ustedes, para presentar el libro del doctor Chalamet, República Inconclusa. Para presentar este libro, dada su importancia, contamos en primer lugar con el doctor Armando Nieto Vélez, jurista e historiador destacado. Estudió letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también estudió Derecho y se graduó de abogado en la misma universidad. Hizo una investigación importante, Contribución a la Historia del Fidelismo en el Perú, 1808-1810. Se incorporó a la Compañía de Jesús en 1956. Posteriormente estudió Teología en Frankfurt, Alemania, y Filosofía en Madrid. Es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Fue director del Instituto Ribagüero. Es miembro de número de la Sociedad Peruana de Historia, miembro activo de la Sociedad Geográfica del Perú. Entre muchos libros que tiene en su haber, La historia del clero, Conflicto peruano-ecuatoriano, 1858-1859, La primera evangelización en el Perú, Hechos y personajes, Francisco del Castillo, el apóstol de Lima. El doctor Nieto les presentará el libro de Raúl Chalamet. El Fondo Editorial de la Universidad Encarcelada de la Vega ha editado 4 libros importantes del profesor Chalamet. Él es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene a su cátedra Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente desempeña una fructífera labor en el Colegio de Abogados. Su amplia experiencia como docente está puesta a prueba en este libro importante, creo, del doctor Juan Vicente Ugarte del Pino. Es profesor emérito de la Universidad Mayor de San Marcos. Se graduó en esta universidad con una tesis que es una apertura para la modernización de la historia del derecho en el Perú, Obando y la concepción dual del gobierno de Indias. A partir de este trabajo de investigación importante, su carrera en el campo del derecho ha sido realmente brillante. Con una beca del Instituto de Cultura Hispánica, estudió el doctorado en la Universidad Central de Madrid. También el doctor Ugarte del Pino fue decano del Colegio de Abogados de Lima en 1973 y 1974. Terminó preso, como dice él. Miembro del número de la Sociedad Peruana de Historia, del Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas, miembro de la Asociación Internacional de la Historia del Derecho y las Instituciones. Entre sus múltiples trabajos, Anatomía de la Historia del Derecho, Sociología del Derecho, San Marcos en la Historia Internacional Americana, Manuel Vicente Villarán, Historia de las Constituciones del Perú, La imagen de la justicia, el derecho en el descubrimiento. Como podrán ustedes constatar, para la presentación de este libro contamos con 2 personalidades
que le han dado brillo y le siguen dando brillo al derecho, a la historia y las ideas. Sin demora, entonces, vamos a iniciar esta presentación. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Armando Nieto Vélez. Confieso que me siento un poco confundido al estar enregistrado con dos maestros en Derecho Constitucional, con Vicente Ugarte, maestro, con maestro en estos temas. Este libro es una valiosa contribución a la bibliografía histórico-jurídica del Perú. Es un repaso, pero con creatividad, a las constituciones que ha tenido nuestro país desde antes de la independencia, concretamente la Constitución de Bayona, la Constitución de Cádiz, cuando España estaba en guerra contra Napoleón. Repercuten estas dos constituciones, sobre todo la de Cádiz, en tiempos del rey Abascal. Y después ya se inicia la vida independiente con los estatutos de San Martín y también luego de la Constitución del 23 con la Constitución bolivariana. Ya desde mis estudios de Derecho hace muchos años me preguntaba de dónde puede venir el alto número de constituciones de nuestro país, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución pero con enmiendas, pero aquí no, son constituciones que van innovando, cambiando. Yo me pregunto, ¿de dónde puede venir esto? Tal vez, no sé qué les parece a ustedes, puede ser la herencia española, la proliferación de leyes, de normas. Pero pienso también que, por ejemplo, Chile no tiene tantas constituciones como nosotros. Ahora, hay una idea que repite Raúl Chanamé en su brillante libro, que es el deseo de llenar las necesidades de la patria, es decir, cubrir las necesidades del país con normas. Algunas de ellas, yo diría, son normas importadas. Por ejemplo, me sorprende comprobar, Raúl Chanamé trae la Constitución vitalicia de Bolívar, que no tuvo mayor vigencia. Sin embargo, ya hay una transposición de las normas napoleónicas, la creación de 3 cámaras, los tribunos, los censores, los senadores. Desde luego, algo bastante ajeno a la realidad iberoamericana. Ahora, creo yo también que hay un espejismo en el fondo de los legisladores, una gran ilusión de creer que una constitución puede cambiar a un país. Más de 10 constituciones, voy a enumerarlas brevemente: 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933, 1979 y 1993. Aquí, los de la tercera edad, mi maestro Vicente Ugarte y yo hemos nacido, hemos vivido ya las constituciones. Cuando yo nací, estaba la constitución de Leguía, el año 33, que tenía 3 años, el año 79 y 93 ya, cuando uno ya es profesional. A muchos legisladores tal vez les ha faltado atender simultáneamente a 2 realidades. Por un lado, atender la realidad del país, una realidad muy compleja, de mucha historia, que es el conjunto social, político-social, con tan diversas manifestaciones, dada nuestra herencia múltiple, no solamente racial. Luego,
hay que atender a las normas. Las normas tienen que ser oportunas, tienen que ser normas adaptadas, adecuadas a la realidad, porque si no ahí se produce lo que Raúl Chanamé dice, pues ahí hay un cruce, un enlace que no llega a soldar del todo, y ahí ya vienen las crisis. Yo recuerdo de un profesor que tenía muchas anécdotas, nos decía una comparación que nunca se había borrado. Piensen en el atletismo. Supongamos que haya un entrenador de salto alto. Él tiene que mirar dos cosas. Por una parte, el deseo de máxima realización en un récord o un salto bien hecho, pero también la posibilidad física del atleta. Entonces, según eso, va poniendo la varilla a determinada altura, no tan baja que sea una cosa facilísima de realizar ese salto, pero no tan alta que ya no pueda con su realidad superar ese desafío. Ayer estaba viendo, por ejemplo, récords para ilustrar más este ejemplo. En el año 64 un ruso que saltó alto 2 metros 28, pero que son más de 7 pies. Yo pienso, si al ruso se le pone 1,80 metros, pues jugando salta la valla. Pero si se le pone 3 metros, no podrá, botará la varilla. El ejemplo ya ustedes comprenden cuál es la moraleja, ¿no? Nos pone la Constitución una meta inalcanzable de perfección legislativa que el país como país no puede dar, no puede satisfacer. Pero por otra parte no se pueden mantener unas normas de cosas totalmente ya superadas. Por ejemplo, supongamos, es un ejemplo quizás muy rastrero, la educación solamente recibirán quienes puedan pagarla. Eso, una constitución no puede poner eso, porque tiene que tener en cuenta en el Perú la cantidad de gente que no puede pagar un nivel alto de educación. Entonces, las constituciones deberían tratar, digo deberían porque no todas cumplen este desiderato, deberían tratar de conciliar la realidad con la norma que pida un real avance en el progreso jurídico, social y material también de un pueblo. El título del libro de Raúl Chanamé, La República Inconclusa, se refiere, y él lo dice ya en las primeras páginas, a 3 déficits de nuestra realidad constitucional. Un país o un Estado sin ciudadanos, un Estado sin democracia, un Estado sin instituciones. Puede parecer duro decirlo, pero es verdad. Y a veces nos encontramos en los ejemplos que cita Raúl Chanamé, que no hay esta preocupación o que se pone una meta tan alta sin lograr poner los medios. Por ejemplo, un medio que para mí es fundamental en el proceso de un pueblo es la educación. Y esto no, muchas veces se dice teóricamente, pero no se ponen los medios para cumplirlo. Para concluir, el libro es provechoso, no solamente interesante, lanza muchas sugerencias y también delata o denuncia estos temas que he querido tocar superficialmente. Quiero terminar con el párrafo final, que es programático y nos señala un rumbo. Se trata, pues, no solo de tener constitución y derechos nominales, sino además que se transforme el Estado liberal en Estado social, que este sea Estado democrático y este último complete el programa del Estado constitucional de derecho. Así habría un encuentro fecundo entre constitución y democracia, entre igualdad y norma, entre legalidad y legitimidad. Muchas gracias.
A continuación, el doctor Vicente Ugarte del Pino. Muchas gracias, señora de la mesa, queridos amigos. Luego de las palabras escuchadas de quien mejor que nadie conoce nuestro ambiente cultural y sobre todo el tema del proceso constituyente del Perú. Me refiero al sacerdote que me ha precedido en el uso de la palabra. Poco es lo que yo puedo agregar para no alargar inútilmente esta reunión. Estamos justo ante un tema cuyo nombre, eso de la República Inconclusa, me ha dejado pensando varias noches. Evidentemente, creo que todos los que están acá presentes alguna vez han imaginado que la perfección de nuestro país bajo la forma republicana está inconclusa. Es un aporte pues a este conocimiento. También por otro lado se hace presente la duda de una nueva constitución, o sea, siempre pensando no en reformar lo hecho, sino en rehacer todo de nuevo. Trabajo difícil, si no imposible, porque llevamos ya cerca de 200 años de vida independiente y todavía no aprendemos el camino del orden constitucional, que es fundamental para el bienestar del país y su desarrollo. De todas formas, el trabajo que nos ocupa esta noche representa un esfuerzo mayor para entender el camino del orden constitucional. Es duro, complicado, pero fundamental. Obliga a los peruanos a mantener siempre atento el ojo descubridor para encontrar dónde está el tema que más ha molestado el desarrollo de nuestra república. Camino, pues, que está en manos de todos los acá presentes. El desarrollo constitucional del Perú es un desarrollo, podríamos decir, popular, es decir, es el pueblo el llamado a corregir los defectos. Pero esos defectos tienen que ser señalizados por gente que ha trabajado a fondo el tema de las reformas constitucionales. En nuestra historia constitucional ha dejado en el camino muchos textos, pero hay todavía quienes siguen pensando que nos falta perfeccionar la actual Constitución. Esa es la gran pregunta de esta noche y espero que en las exposiciones que se produzcan salga a reducir cualquiera de estos temas. Es todo lo que A continuación, escucharemos al autor del libro. Debo decir solo dos palabras respecto de este asunto. Cuando se inicia la aventura de escribir un libro y cuando finalmente se lo edita, es difícil saber el camino que va a recorrer y la repercusión que va a tener. Inclusive cuando hay que presentarlo como ahora, habría que pensar en personas que ahora me doy cuenta no nos habíamos equivocado al elegirlas y rogarles para que estén con nosotros en la presentación de este libro. Las historias más
extraordinarias de los países están ligadas a los libros. Los libros han marcado épocas en la historia de los países. De ahí que para nosotros, no digo que sea una incógnita, lo que le depara este libro, creemos que es un camino de estudio y de crítica, si de algún modo pueda servir para despertar los espíritus, a veces somnolientos, o para hincar algunas entendederas, creo que el libro habrá cumplido su cometido. El profesor Raúl Chanamé, que es el autor del libro, seguramente tendrá algo que decirnos. Los dejo con él. En primer lugar, quisiera agradecer los generosos comentarios de los dos grandes maestros que me han precedido en el uso de la palabra. Este trata de ser un libro de proposición y también de polémica con algunos convencionalismos que existen en el orden académico y en el orden político en el Perú. Yo he finalizado este texto con la frase más hiriente para todos los abogados peruanos y todos los constitucionalistas. Está citada la frase más hiriente, que dice así: el libro que podría haber sido firmado por Sofocleto, que podría haber sido escrito por Nicolás Yerovi, que podría haber sido firmado por Melcochita, el libro más chistoso del Perú se llama Constitución Política del Perú. Lo dice César Hildebrand. Esa frase hay que contestarla, porque a Hildebrand no le falta razón. ¿Dónde viene el chiste? ¿Dónde viene la moraleja? A eso tenemos que darle respuesta. Basta discusiones absurdas, como esa famosa discusión que tiene 20 años, ¿cuál constitución es mejor? ¿La del 93 o la del 79? A mí esa discusión realmente me parece chistosa. Chistosa porque no reconoce la historia. No reconoce la historia. Se pone a calibrar palabras. Dice, la Constitución del 79 tenía 306 artículos. La Constitución del 93 tiene 206 artículos. Una era más densa, una era mejor redactada, una tenía mejor autógrafa. Por lo tanto, una es mejor que la otra. Mi tesis es que todas las constituciones del siglo XIX fracasaron en términos nominales. Y todas las constituciones del siglo XX también han fracasado en el Perú. O sea, esta discusión de cuál fue mejor es un absurdo técnico. No está bien situada la discusión. ¿Por qué? Voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo que va a destruir ese tipo de dilemas. En el siglo XIX, la peor constitución, en términos nominales, fue la constitución dada por Agustín Gamarra en 1839. Gamarra hizo una constitución autoritaria que le permita reelegirse, que permita centralizar el poder político. La constitución de Huancayo. Y por la paradoja de la historia, Agustín Gamarra murió en la batalla de Ingavi en 1842. Hizo un texto para perpetuarse en el poder, pero ese texto no le sirvió porque él falleció en Ingavi. ¿Qué cosa ocurrió con ese texto que era lo más reprobable como texto constitucional? ¿Qué ocurrió? El azar, las circunstancias. Ese texto lo asumió el gobierno de Ramón Castilla. Y Castilla hizo de un texto malo, hizo un uso discreto, moderado, y el texto, que era pésimo, tuvo resultados económicos, con la bonanza guanera. Y con ese texto, el Perú pagó toda su deuda externa del siglo XIX. Con ese texto malo en términos de artículos y fundamentos, se convirtió en un texto que le dio resultados al Perú. Miren la paradoja. Miren la paradoja. O sea, si nos fijamos nominalmente en el texto, decimos que este texto no sirve para nada. Pero en la práctica, un texto que fue hecho con propósitos autoritarios, si
sirvió en su contexto económico para dar la hora más gloriosa de la economía peruana. Y lo resumo en un solo tema. En 1854, el Perú pagó su deuda externa a todos los países al cual le debían. Fue la única vez que el Perú, como Estado, no tuvo deuda externa. Le pagamos a todos los países. Y entonces un texto que se hizo con pretensiones pretorianas terminó siendo un texto usado con discrecionalidad por el gobierno de Castilla y Echenique y produjo resultados óptimos. Y entonces, ¿quién dice que los textos malos? ¿Quién dice que los textos malos? Porque esa es también la otra tesis. La Constitución norteamericana es una Constitución mala, porque reconoce la esclavitud, no le reconoce derechos a la mujer, no reconoce un conjunto de derechos. Pero ¿cómo un texto malo ha sido tan virtuoso en su ejecutoria? O sea, ¿el problema es de palabras o el problema es de aplicación? Jefferson dijo, el problema no es elaborar una constitución, el problema es cómo aplicamos la constitución. El debate peruano debería ser así, no es qué le ponemos a la constitución, sino cómo aplicamos la constitución. Nuestro debate siempre es un debate lingüístico, de palabras, de derechos más, derechos menos, creyendo que las palabras cambian la realidad. Y no es así, no es así. Y esa es la historia de los 12 textos constitucionales que hemos tenido. Y si analizamos la Constitución presente, vamos a encontrar la paradoja, pues, la paradoja máxima. ¿Cuál es la paradoja máxima? Que todos los gobernantes han llegado al Ejecutivo prometiendo que van a derogar la Constitución del 93. ¿Por qué no la derogan? Sería la pregunta. Si todos ganaron las elecciones diciendo que van a derogar la Constitución del 93, ¿por qué no la derogan? A ver, ¿alguien me puede contestar esta paradoja de la historia? O sea, tienes que prometer que vas a derogar la Constitución, pero cuando llegas al poder, empiezas a gobernar muy cómodamente con el texto que has prometido derogar. Allí está la paradoja. Allí está la paradoja. La paradoja es que hoy día se ve en el tema material. Leía hoy día Gestión, se están vendiendo 18.000 autos mensuales. 18.000 autos mensuales. En el año 1979 se compraban 1.000 autos anuales nuevos. Si alguien que quiere ver las leyes no analiza la realidad, entonces no está discutiendo con propiedad lo que debe recibir el texto normativo. No puedes disociar norma de realidad. Tienes que encontrar los vasos comunicantes que te permitan afirmar la legalidad y la normatividad. Creo yo que el reto que tenemos es el reto del siglo XXI. Si las constituciones fracasaron en el siglo XIX, fracasaron en el siglo XX, ¿qué nos espera en el siglo XXI? Y yo encuentro un conjunto de déficits que los planteo en este texto. Cuando hice una investigación y colocamos en un universo muy grande de personas qué derechos conocían, les pusimos el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, descubrimos una paradoja, que la mayoría de los peruanos conocían el ama aquella, el ama suya como derechos. Estamos hablando de todo el Perú, no estamos hablando de Lima, de las zonas urbanas, sino del Perú. Estamos hablando de un universo general, de niños, de adultos, de ancianos, porque la Constitución no es un tema de ciudadanos, la Constitución es un tema de personas. Y en este tema descubrimos que el porcentaje minoritario se identificaba con estas imágenes genéricas de libertad, igualdad, derecho a la educación, derecho a la salud. Pero la gran mayoría se identificaba con el ama aquella, el ama suya, como parte del derecho. Y allí está la paradoja. Hemos asumido el programa de Occidente sin entenderlo. Hemos traído el derecho romano,
hemos traído el derecho castellano, pero no hemos entendido que para hacer un derecho, el derecho es no solamente conciencia, el derecho también es inconsciencia. Y en el inconsciente de los peruanos subyace el derecho constitucionario como un elemento, regla fundamental que carecen los 14 textos constitucionales que hemos estudiado en este libro. Ninguna constitución peruana, ni por asomo, ha reconocido a la maquilla como parte del derecho propio. Y ahí está la paradoja. Construir un derecho exclusivamente bajo los patrones foráneos, occidentales, inevitablemente nos va a llevar a otro fracaso más. Podemos construir otra constitución, iríamos a la 15ª constitución, podemos hacerlo, pero si lo hacemos con los parámetros que siempre han sido recurrentes, estoy seguro que volveríamos a fracasar en el siglo XXI. Y lo que se trata es precisamente de encontrar una relación entre lo que es una república verdadera, una república de ciudadanos, ¿no?, donde no existan estas disonancias o exclusiones, incluso raciales, como hay en el Perú. Tenemos que construir una democracia que sepa respetar a las minorías y sobre esa base construir un sentimiento constitucional de pertenencia que nos permita convivir frente a los retos del siglo XXI. He publicado este texto para debatir. Creo que el deber de todos los que miramos a la República de caras al Bicentenario es discutir por qué no ha funcionado la República, por qué ha sido insuficiente la democracia y por qué el orden constitucional permanentemente ha sido incumplido. No estamos hablando de los últimos 20 años, estamos hablando de los últimos 190 años. Es más, si nos proyectamos, y este año que conmemoramos Cádiz, también tenemos que decir en 200 años por qué no han funcionado los textos constitucionales. Ese es el debate que tenemos que dar de manera ordenada, con pruebas, con citas, para ver. Lo otro son discusiones románticas, son discusiones abstractas, que no tienen un contenido cierto y que nos llevan a esos famosos dilemas: ¿cuál constitución es mejor? ¿No? El debate no está allí. ¿Qué le agregamos a la Constitución? El debate tampoco está allí, porque vivimos cada legislatura agregando nuevos derechos, creyendo que con esas posturas podemos consolidar un orden constitucional. Este libro pretende aportar a ese debate. No soy complaciente, espero las críticas, ¿no? Las críticas, los contraargumentos, los espero, porque de eso se trata. Se trata de confrontar ideas para poder llegar a un bicentenario con una visión más amplia de lo que nos espera en el siglo XXI y cómo construir un sentimiento constitucional. Y que nunca más se diga, como lo dijo César Hildebrand, que el texto más chistoso del Perú se llama Constitución Política del Perú. Gracias.